Ave, legionarios. Esta vez hablamos de la reforma del ejército, realizada por Octavio Augusto. Es una reforma que hay que conocer, porque si no se hubiera hecho, Roma habría colapsado. ¿Por qué hemos comenzado el documental diciendo esto? Pero para comprender la reforma de Augusto, es necesario entender la situación del ejército romano hasta ese momento. De lo contrario, no se puede apreciar su grandeza, por así decirlo. Entonces, ¿qué sucede? El ejército romano se basaba en la figura del ciudadano soldado. El hombre romano vivía como ciudadano, pero cuando era necesario se convertía en soldado, listo para luchar por Roma y defender las fronteras de Roma. Y así la figura del ciudadano soldado es la que permitió a Roma hacerse grande, vencer a decenas de pueblos e imponerse en el Mediterráneo. Pero ¿cuál es el problema? En teoría, el reclutamiento y el periodo en el que el ciudadano ejercía como soldado debía durar unos meses, como mucho un año, es decir, un tiempo bastante limitado. Sin embargo, esto puntualmente no ocurre. Sobre todo durante la Segunda Guerra Púnica, el servicio militar dura mucho más de lo previsto. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando finalmente los soldados son licenciados, regresan a sus casas, a sus campos, a sus actividades y están completamente arruinados económicamente, porque los campos están abandonados, su economía está destruida. Y entonces ocurre, como consecuencia, que se genera toda una masa de desesperados que ya no tienen nada, que están económicamente arruinados y, por lo tanto, se crean tensiones sociales altísimas. Así que el ejército romano está colapsando sobre sí mismo esta situación gravísima. Parece encontrar una solución con la reforma del ejército de Cayo Mario. Cayo Mario, un general grandísimo, de enorme experiencia, entiende que el ejército romano necesita una reforma e inventa la figura del soldado romano profesional, así que ya no es un ciudadano prestado al ejército, ¿no?, sino un hombre, un ciudadano que de profesión, de oficio, durante toda su vida es soldado. Y además de la invención de esta figura del soldado profesional, digamos que elimina ciertos límites. Antes, para ser reclutado, era necesario tener un determinado censo anual mínimo, porque el soldado debía comprar el equipamiento a su propio costo. En cambio, Cayo Mario abre el reclutamiento a todos, incluso a los que no poseían nada, llamados también capitecensi, es decir, censados. Solo por su cabeza, su cuerpo, no tenían nada más que a sí mismo. Y en este punto esto parece una solución extraordinaria, porque toda la masa de desesperados es absorbida por el ejército romano. Se resuelve esta emergencia social creando un ejército perfecto de profesionales y, por lo tanto, un ejército mucho más preciso, potente y organizado. Así que la reforma de Cayo Mario es una reforma que, además de llevar al ejército romano a un nuevo nivel, en términos de fuerza y poder, parece ser la solución perfecta para esta grave situación. Pero ¿qué sucede? La reforma tiene una contraindicación que nadie había sospechado. En realidad ni siquiera Cayo Mario lo había pensado en lo más mínimo. Es decir, los legionarios empiezan a ser más leales al cónsul, al comandante o incluso al usurpador, que puede garantizarles el botín, que puede asegurarles el salario y una parcela de tierra al final del servicio, en lugar de ser leales a la res publica. Y así, esta relación en la que los legionarios se vuelven fieles a un solo comandante hace que las legiones se conviertan en el brazo armado de la guerra civil. Los comandantes aprovechan esta situación de dependencia de los legionarios para utilizar el ejército como les parece, y es por eso que Roma se hunde en las guerras civiles, al menos desde el punto de vista militar. Así que, de nuevo, hay una situación muy difícil y compleja. Tanto es así que cuando Augusto se convierte en Augusto y por lo tanto es el único regente del mundo romano, hay 60 legiones armadas en todo el territorio romano, es decir, 300.000 soldados. Estos 300.000 soldados, que son muchísimos, representan un número descomunal y tienen un costo extraordinario para el Estado, es decir, constituyen para el Estado romano
un gasto increíble. Entonces ustedes dirán, en este punto se desmantelan algunas legiones y se ahorra dinero. No es tan sencillo, porque desmantelar una legión significa que debes dar parcelas de tierra a los veteranos como recompensa por su servicio. Y el Estado romano no tenía todas esas tierras ni todo ese dinero. Tanto es así que se ve obligado a expropiar tierras de otros ciudadanos ajenos para dárselas a los legionarios. De lo contrario, habría habido guerra civil o revuelta militar. Así que esta introducción que les he hecho no es para salirme del tema, sino porque debían comprender la complejidad de la situación para entender ante qué enorme enigma se encuentra Augusto cuando realiza su reforma. Antes de continuar con nuestro documental, queremos celebrar la grandeza de los emperadores Claudio y Trajano, pero no con los habituales bustos, sino con esta reproducción de los puertos imperiales de Claudio y de Trajano. Esto que ven es el puerto de Claudio. Se puede ver un gran faro de varios pisos que recordaba al de Alejandría, los dos muelles curvos y todas las estructuras como la capitanía del puerto, por ejemplo. Luego, dado que el puerto tendía a llenarse de arena, décadas después llegó el puerto de Trajano más hacia el interior, con su característica forma hexagonal, porque multiplicaba los puntos de atraque para todo tipo de barcos. Y aquí estaba el palacio imperial donde residían los aristócratas o los embajadores, o los almacenes severianos que almacenaban decenas de toneladas de mercancías, y esto en una representación del siglo XVI de Antonio Lafreri, quien no tenía la posibilidad de verlo desde arriba, realizó una investigación a pie y luego lo imaginó, visto y representado desde lo alto, llegando a este magnífico resultado. En tricieditore.it pueden tenerlo en casa en pocos días. Entonces, digamos que, contrariamente a lo que se podría pensar, el corazón de la reforma del ejército de Augusto no reside en la manera en que están constituidas y distribuidas las legiones, sino en el reclutamiento. Por lo tanto, se trata más de una cuestión económica que estrictamente militar. ¿Qué hace Augusto? En primer lugar, intenta asegurarse de que el reclutamiento lleve al ejército romano no a personas desesperadas, que quieren alistarse porque no tienen nada más que hacer, porque son unos fracasados, porque de lo contrario se transforman fácilmente en ladrones, en deshonestos, en personas violentas. Intenta lograr el alistamiento de ciudadanos, que deseen respetar el modelo romano, las instituciones romanas y las reglas, y por eso establece controles más estrictos, y mejora la calidad de los oficiales encargados de reclutar a los nuevos soldados. En el momento del reclutamiento, el llamado sacramentum, es decir, el juramento de fidelidad, el legionario ya no debe jurar lealtad a su propio comandante, como había sucedido hasta ese momento, sino directamente a la figura del emperador. Esto, atención, no es solo una cuestión moral o religiosa, sino también una cuestión legal. Es decir, el sacramentum, el juramento del legionario, era un compromiso legal. Transgredirlo significaba tener consecuencias penales. Por lo tanto, en el momento en que el legionario jura lealtad al emperador, asume un compromiso directamente con la máxima autoridad central, y esto refuerza su fidelidad al Estado. Después, una vez alistados, ¿qué sucede? Que el legionario romano debe hacer una carrera profesional. El stipendium que puede recibir el legionario permanece en la misma cantidad que había sido establecida por Julio César algún tiempo antes, es decir, 225 denarios anuales, en 3 pagos al año. ¿Pero qué sucede? Además de esto que es, digamos, por así decirlo, el pago fundamental, la principal fuente de ingresos del legionario, a medida que el legionario avanza en su carrera puede acumular beneficios. Puede recibir, por ejemplo, pequeños reembolsos por las caligae, los clavos, las armas, las armaduras, por lo que acumula una serie de reembolsos. También el hecho de ser pagados 3 veces al año en efectivo, con pagos que deben ser regulares para mantener tranquilos a los legionarios, es muy importante, porque disponer de dinero en efectivo permite a los legionarios conceder también pequeños préstamos privados, de manera totalmente autónoma, y así ganar dinero y transformarse, por así decirlo, en pequeños empresarios que pueden tener su propia economía. Y esto es, de hecho, un elemento muy importante. Incluso existe la posibilidad, ya que entre los legionarios se desarrolla un vínculo muy fuerte, de que cuando un legionario muere, a menudo deja, además de a su familia, la herencia también a sus compañeros de armas más cercanos.
Así que hay todo un recorrido profesional en el que se acumulan beneficios económicos. Y entonces, ¿qué significa esto? Que la carrera militar profesional se transforma, se convierte en una especie de plan de inversión y ahorro, por lo que al legionario romano le conviene tener una carrera limpia, le conviene permanecer legalmente en el ejército romano y mejorar su posición y hacer una carrera correcta, precisamente por motivos económicos, porque de esta manera consolida y hace crecer su posición económica y su seguridad económica. Así que ven que prácticamente se convierte en un plan económico y de pensiones. Y esta fue otra gran idea de Augusto para mantener a los legionarios en orden. Y luego hay otro elemento muy importante. Al final del servicio militar está el llamado premio de retiro. Antes el premio de retiro se daba directamente por el comandante. ¿Y entonces qué sucede? Sucede que Augusto instituye un fondo llamado erario militar. Es un fondo que se financia de tres maneras. Algunas son aportaciones directas del patrimonio personal del emperador. Por ejemplo, Augusto, a lo largo de su vida, da 175 millones de sestercios a este erario militar. Luego, otra fuente con la que se crea este erario militar son los impuestos sobre las herencias y, en tercer lugar, los impuestos sobre las ventas. Y así se crea este enorme fondo. ¿Para qué sirve este fondo? ¿Tan subvencionado? ¿Tan lleno de dinero? Sirve, no, para pagar los premios de retiro a los legionarios. Y esto es sumamente importante. Los legionarios recibirán el premio de retiro, tendrán su parcela de tierra, su dinero. Y si han sido auxiliares, obtendrán la ciudadanía, directamente del Estado. Solo si han sido fieles al Estado, fieles al emperador, fieles a la República, de lo contrario, no recibirán nada. Y así, con la institución del erario militar, Augusto crea un fondo por el cual la supervivencia, la pensión, es decir, la vida económica del legionario después del servicio depende de su fidelidad. Otro elemento sobre el que interviene Augusto es también el mando. ¿Qué significa esto? Que los comandantes deben estar vinculados a la carrera política. Les doy de nuevo un ejemplo. Los comandantes de las legiones estacionadas en las provincias más importantes, y por importantes me refiero a las provincias fronterizas, aquellas que requieren mayor vigilancia, provienen solo del rango senatorial, así que son familias aristocráticas y senatoriales romanas. Se llama legatus Augusti pro praetore. En cambio, los comandantes de las legiones que están estacionados en los territorios más tranquilos, es decir, un poco menos importantes, provienen de la clase ecuestre. Clase ecuestre significa, digamos, la clase media romana. En este caso se llaman procuratores. Augusti. ¿Qué sucede aquí también? La carrera política, tanto de los senadores como de los pertenecientes al rango ecuestre, depende de la buena gestión del ejército. Servir fielmente al ejército, gobernar fielmente las legiones y respetar la organización del ejército es fundamental para la carrera política. Y así, también de esta manera, vinculando de la fidelidad y la corrección en la gestión de las legiones al éxito político, Augusto se asegura lo más posible la paz y el funcionamiento del orden militar. Como habéis visto, lo esencial de la reforma del ejército está en el reclutamiento y en la forma de mando. Sin embargo, efectivamente, además de esto, ahora hay consideraciones de carácter técnico-militar. Entonces, veamos en esta imagen cómo está organizada la legión bajo Augusto. La legión, ante todo, las legiones pasan de 60 a 28, y claramente era necesario reducir el ejército que realmente estaba sobredimensionado. Cada legión está compuesta por 5.000 soldados que se dividen en 10 cohortes de infantería. Cada cohorte individual, es decir, 500 hombres, puede ser o una cohorte totalmente de infantería, entonces se llaman cohortes peditatae, o bien una mezcla entre infantería y caballería, y entonces se llaman cohortes equitatae, de modo que la parte central de la legión fuera bastante variable, ¿no? Pudiera adaptarse a los diferentes contextos. Además de esto, hay dos alas de caballería pura, las llamadas alae, que son 60 y 60, es decir, en total 120 jinetes. Esta es la estructura fundamental de la legión. Esto hace que la legión, como les he dicho, sea bastante maleable, pueda gestionar la situación.
Si se necesita más infantería a pie, hay más infantería a pie. Si se necesita una mezcla, se puede adaptar y por lo tanto se convierte efectivamente en una legión que logra enfrentarse a casi todas las situaciones y escenarios. También hay otro cambio, otra actualización que forma parte de los llamados aliados, que son definidos como auxiliares. Los auxiliares antes eran reclutados y luego licenciados según las necesidades, pero dado que los auxiliares en número eran iguales o incluso superiores a los legionarios, Augusto decide intervenir también en ese aspecto. Los auxiliares se convierten en cuerpos militares permanentes, también ellos de manera profesional, permanente y segura. Y los auxiliares tienen tareas importantes. En primer lugar, son desplegados, principalmente en las fronteras. Tienen, por sí mismos, funciones de policía, es decir, deben garantizar el orden y la seguridad pública allí donde están destinados. O bien, tienen la tarea de reaccionar primero, de intervenir en caso de invasión o de ataque externo. ¿Qué sucede? Si el ataque externo, y aquí llegamos a consideraciones de naturaleza estratégica, si el ataque externo es gestionado y resuelto de inmediato por los auxiliares, el ejército romano ha logrado proteger el territorio con el mínimo esfuerzo. Si en cambio el ataque externo se vuelve demasiado fuerte y los auxiliares ya no pueden contenerlo, entonces, normalmente, a pocos días de marcha, en ciudades situadas en puntos estratégicos, están los legionarios, es decir, la parte principal del ejército. Y esto es muy importante porque el ejército romano se vuelve realmente flexible. Las cohortes principales, la infantería principal, no están obligadas a intervenir ante la menor señal de peligro, sino que actúan solo si realmente hay una necesidad. Esta situación, esta estrategia en la que el orden público y la primera intervención se confían a los auxiliares y solo eventualmente se llama al grueso de las legiones, de la infantería legionaria, permite al ejército romano gestionar estratégicamente y de manera eficaz cualquier tipo de peligro con el mínimo esfuerzo y también con el mínimo gasto de capital, humano o dinero. Y concluimos, en cambio, el recorrido con algunas innovaciones que se hacen para la protección de la propia ciudad de Roma. Como sabemos, Tatro inicialmente dentro del Pomerio, es decir, el límite sagrado de Roma, estaba prohibido acantonar soldados. Sin embargo, Augusto, claramente, en toda su labor de político agudísimo y brillante, se las ingenia para calificarlos como la guardia personal del emperador, encontrando así una solución de fachada. Para la seguridad del emperador, que es el máximo garante del funcionamiento de la República, y para acompañarlo en misiones especiales se instituyen 9 cohortes de 500 soldados cada una. Son cohortes, o que no son exactamente de infantería pesada, sino más bien de infantería ligera. Estas 9 cohortes de 500 soldados están acompañadas por una pequeña ala de caballería, compuesta por 300 especuladores. Los especuladores serían, digamos, centinelas, o bien personal que se puede comparar con nuestros servicios secretos, es decir, que sirven para obtener información, para moverse por el territorio, o soldados, a los que se les confían misiones especiales para el emperador y que, digamos, constituyen el núcleo de los servicios secretos romanos. Todo este contingente se conoce como la Guardia Pretoriana. El jefe de la Guardia Pretoriana es el prefecto del pretorio, quien responde al emperador. Así se crea un cuerpo militar para asegurar que disponga de unidades disponibles para todos sus propósitos, especialmente estratégicos, de comunicación o especiales. Este es otro elemento fundamental, porque como veremos más adelante, la Guardia Pretoriana a veces logrará hacer y deshacer a los distintos emperadores. Otro cuerpo que se crea poco después está compuesto por 3 cohortes, que son las llamadas cohortes urbanas. Se trata de, podríamos definirlas así, cuerpos de policía para la seguridad y el orden público en Roma. Estos intervienen, sirven para sofocar revueltas inmediatas, para garantizar la seguridad o como respuesta rápida, y por lo tanto, las cohortes urbanas sirven para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Roma y finalmente, como última solución, también se instituyen los famosos vigiles. En este caso son prácticamente cuerpos paramilitares, no propiamente soldados, sino paramilitares, gestionados por el prefecto de los vigiles, y su tarea es hacer guardia durante la noche, cuando ocurría. La mayor parte de los delitos, infracciones y actos de violencia, y eventualmente intervenir para apagar incendios.
y son precisamente la base de los vigiles, es decir, los bomberos que conocemos aún hoy en día. Así que con la creación de estos tres cuerpos, la Guardia Pretoriana, las cohortes urbanas y los vigiles, Pop Augusto logra también, siempre en un clima de total legalidad, protegerse a sí mismo y garantizar el orden en Roma, lo cual era particularmente importante, obviamente, pero siempre mostrando que se trataba de la seguridad de los ciudadanos por el bien público y siempre rigurosamente, al menos formalmente, por encargo del Senado. De este modo, con la reforma de Augusto, el ejército romano encuentra una estabilidad. Se interrumpe ese mecanismo, esa degeneración que había llevado a las guerras civiles y al uso personal de los soldados, y el ejército romano vuelve a ser el ejército del Estado, y sus intuiciones y su organización continuarán. Habrá algunas revisiones, pero serán la base hasta Diocleciano. Así que atención, porque realmente serán la base del funcionamiento del ejército durante los siglos venideros, un poco como todo el proyecto político de Augusto. Por eso les he dicho, y aquí concluyo, que si no hubiera existido esta reforma, Roma habría colapsado. Esperamos haberles explicado de manera eficaz la reforma de Augusto. Como siempre, los invitamos a suscribirse de inmediato al canal de Scripta Manent, porque si no lo hacen, tomaremos 5 legiones, al azar, y las desmantelaremos. Entonces ellos dirán, ¿y la tierra? Vayan donde el espectador, pídanle la tierra, llegarán 5 legiones a pedirles la tierra. Ustedes tendrán que darles la tierra de su jardín, por ejemplo, pero la tierra de su jardín probablemente no sea suficiente para 5 legiones, así que tendrán que expropiar la tierra del jardín del vecino. El vecino se enfada y dice, ¿qué haces? ¿Y yo qué tengo que ver? Es culpa tuya. Y entonces habrá que hacer una guerra civil entre ustedes, entre su jardín y el jardín del vecino. Y entonces, una guerra civil. Los soldados irán allá, pero aquel les echará la culpa a ustedes. Ustedes van, aquel va allá. Esos los siguen y se rebelan contra ustedes y aquel. Habrá algo complejo, ¿entienden?